Vamos a resolver el siguiente problema sobre crecimiento exponencial. La población de bacterias de un cultivo crece a una razón proporcional a la cantidad de bacterias presentes en el instante t. Si al inicio hay presentes 500 bacterias y hay 800 después de una hora, vamos a responder las siguientes dos preguntas. La pregunta A: ¿cuántas bacterias habrá en el cultivo después de 5 horas? La pregunta B: ¿en cuánto tiempo el cultivo llegará a 20.000 bacterias? Recordemos el modelo de crecimiento exponencial, cuándo se tiene este modelo y cómo se resuelve la ecuación diferencial asociada con este modelo. Se dice que hay un crecimiento exponencial cuando la rapidez con que crece o decrece una cierta población P de t es proporcional al tamaño mismo de la población. Es decir, la rapidez con que crece la población P es proporcional al tamaño de P. Entre más grande sea P, pues más rápido va a crecer. Pero la rapidez con que crece una población o con que decrece es matemáticamente su derivada, la derivada de P respecto al tiempo. Entonces dp de t es proporcional a la misma población. ¿Qué significa que es proporcional? De que existe una constante K de proporcionalidad tal que la derivada de P respecto a t es igual a K por la misma población. Esta es una ecuación diferencial separable. Volvamos entonces al problema. Vamos a comenzar por definir claramente las variables del problema. T va a ser el tiempo que en este problema está dado en horas. Vamos a llamar P o P de t a la población o la cantidad de bacterias, población de bacterias presentes al tiempo t. Como en el problema nos dicen que la población de bacterias crece de forma proporcional a la cantidad de bacterias presentes, entonces tenemos el modelo de P de t igual a K por P. Esta ecuación diferencial separable, al resolverla, obtenemos para P una fórmula o una expresión en términos de una función exponencial, y por eso es que se denomina crecimiento exponencial. Vamos a añadirle a esta ecuación diferencial unas condiciones iniciales, que nos las dicen en el problema, y es que la población en el tiempo cero era 500. Inicialmente se tenían 500 bacterias. Y después de una hora, es decir, en el tiempo 1, P de 1, eran 800 bacterias. Resolvamos entonces la ecuación diferencial. Vamos a separarla. Este P que está multiplicando lo paso a dividir al dp. Y el dt que está dividiendo al dp lo paso a multiplicar al K. K es una constante que vamos a hallar posteriormente. Integramos en ambos lados. Al lado izquierdo integramos respecto a P. Al lado derecho integramos respecto a la variable tiempo. La integral de dp sobre P es logaritmo natural. Logaritmo natural de P. Para ser más precisos, logaritmo natural de valor absoluto de P, pero como P es la cantidad de bacterias, P es positivo, entonces no necesitamos colocar valor absoluto. El K puede salir de la integral y nos queda la integral del dt, que es t, más una constante de integración arbitraria que la vamos a llamar C1. La idea es despejar P, la población de bacterias. Vamos entonces en este momento a aplicar en ambos lados la función exponencial. La función exponencial en base E, donde es el número de Euler, es la inversa de la función logaritmo. Recordemos eso por acá. La función exponencial en base E, donde es el número de Euler,
es la inversa de la función logaritmo natural, por lo tanto, al aplicar la exponencial al logaritmo, da el número x. O en sentido contrario también, logaritmo de la exponencial e a la x da x. Apliquemos entonces e en ambos lados. Exponencial del logaritmo natural de p sería igual entonces a exponencial del lado derecho, que es k por t más c1. Entonces la función exponencial en base e es la inversa del logaritmo natural, se cancela. Nos queda entonces p igual a e a la kt por e a la c1. Queda un producto. Es una propiedad de exponentes, de potenciación. Cuando uno tiene un número a elevado a una suma, y una suma en los exponentes, eso se puede escribir como un producto a a la m por a la n. E a la c1 es una constante arbitraria, porque C1 es una constante arbitraria y E es un número conocido. E es el número de Euler, que es aproximadamente 2.72. Entonces llamemos C igual a E a la C1. Esa C queda multiplicando a la exponencial E a la kt. Tenemos entonces P o P de t igual a esa constante C por E a la kt. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor de las constantes. Y para eso vamos a usar las condiciones iniciales. La constante C y la constante K las vamos a hallar enseguida entonces. La primera condición inicial es que en el tiempo cero la población era de 500 bacterias. Eso nos dice que cuando cambiemos el tiempo por cero, aquí en este exponente, la población al lado izquierdo la vamos a cambiar por 500. Hagamos entonces eso. Entonces nos va a quedar 500 al lado izquierdo igual a C por E a la K por 0. Tenemos entonces 500 igual a C por E a la 0. K por 0 en el exponente da 0. E a la 0 es 1. Por lo tanto, tenemos que 500 es igual a C. La constante C es 500. Volvemos entonces acá y reemplazamos la constante C por 500 y tenemos que la población P de t es igual a 500 e a la kt. Nos falta hallar la constante K. Vamos a usar entonces la otra condición inicial, y es que después de una hora la población era de 800 bacterias. P de 1 era 800. Cambiamos entonces en este caso el tiempo por 1 y la población al lado izquierdo por 800. Tenemos entonces 800 igual a 500 por E a la K por 1. Podemos pasar este 500 a dividir al 800 y tenemos 800 sobre 500 igual a E a la K. Cancelamos acá estos ceros y obtenemos que E a la K es igual a 8 quintos. La idea es despejar K, encontrar el valor de K, entonces aplicamos en este caso logaritmo natural en ambos lados de la ecuación que tenemos ahí. El logaritmo natural y la función exponencial en base de E son inversas, se cancelan y queda que el valor de K es igual al logaritmo natural de 8 quintos. Logaritmo natural de 8 quintos es aproximadamente 0.47. Reemplazamos entonces ese valor de K y tenemos finalmente que la población P de t es igual entonces a 500 por E a la kt y K es aproximadamente 0.47. Esta es entonces la fórmula para la población en términos, la población de bacterias en términos del tiempo. Podemos responder entonces en este momento ya la pregunta A. En la pregunta A nos decían cuántas bacterias habrá pasadas 5 horas. Reemplazamos el tiempo por 5
P de 5, entonces para la pregunta A, P de 5, cuando el tiempo vale 5, vamos a ver cuántas bacterias hay. Serían 500 por E a la 0.47 por 5. Cambiamos el tiempo por 5 y veamos cuánto nos da eso. E a la 0.47 por 5 da aproximadamente 5.243 bacterias. Por tanto, luego de 5 horas, hay aproximadamente 5.243 bacterias. La pregunta B nos dice lo siguiente: ¿en cuánto tiempo la población llegará a 20.000 bacterias? En este caso, vamos a cambiar el número de bacterias por 20.000 y vamos a despejar el tiempo porque nos preguntan por el tiempo. Entonces aquí cambiamos la población al lado izquierdo por 20.000 y vamos a despejar el tiempo. Este 500 lo voy a pasar a dividir. Tenemos entonces 20.000 dividido 500 igual a E a la 0.47t. Acá puedo cancelar algunos ceros. Me queda 200 sobre 5, 40, igual a E a la 0.47t. Y para despejar t, como está en el exponente, debo aplicar la función logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural de 40 igual al logaritmo natural de E a la 0.47t. El logaritmo natural se cancela con la función exponencial. Tenemos entonces que el logaritmo natural de 40 sería igual a 0.47t. Finalmente, el 0.47 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Tenemos entonces que el logaritmo natural de 40 sobre 0.47 nos daría el valor de t. Veamos aproximadamente entonces cuál es el valor de t. Logaritmo de 40 dividido 0.47. Eso nos da aproximadamente que t es aproximadamente 7.85 horas. Es decir, que para que la población llegue a 20.000 bacterias deben de pasar aproximadamente 7.85 horas.